Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 208, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 7, el historicismo, 739, Simmel. En la obra de Dilthey, la metodología de las ciencias del espíritu ha encontrado determinaciones y esclarecimientos que experimentarán modificaciones o progresos sustanciales en la obra de Weber. Los demás historiadores o historicistas alemanes, que desarrollan a menudo su doctrina en polémica o en relación con la de Dilthey, manifiestan la tendencia a acentuar aspectos subordinados o parciales de la filosofía de Dilthey, o a corregirlos recurriendo a motivos absolutistas y con un retorno parcial al hegelismo. En la primera dirección, Simmel y Spengler desarrollan el relativismo de Dilthey hasta hacer de él una metafísica de la vida. En la segunda dirección, Troeltsch y Meinecke tratan de conciliar el historicismo con el absolutismo de los valores y efectúan un retorno parcial al concepto romántico de la historia. Ya se ha visto que Windelband y Rickert han polemizado en esta misma dirección contra el relativismo de los valores, poniendo los mismos valores en un plano en el cual no pueden ser arrastrados por las vicisitudes de la historia. Jorge Simmel, 1858-1918, es autor de numerosas obras filosóficas y sociológicas. El problema de la filosofía de la historia, 1892, Introducción a la ciencia moral, 1892, Filosofía de la moneda, 1900, Sociología, 1910, Problemas fundamentales de la filosofía, 1910, Problemas de sociología, 1917, La intuición de la vida, 1918. También tiene otros trabajos históricos sobre Kant, 1903, sobre Schopenhauer y Nietzsche, 1916, y sobre la situación espiritual en la época de la Primera Guerra Mundial, La guerra y la decisión espiritual, 1917, El conflicto de la cultura moderna, 1918. Dado que la orientación de la filosofía de Simmel termina en el relativismo, esta filosofía ha comenzado por admitir algunas exigencias de la escuela de Baden, y en primer lugar la de reconocer el valor o deber ser un estatus independiente de las situaciones históricas. Así, en la introducción a la ciencia moral, Simmel afirma que el deber ser es una categoría del pensamiento, con el mismo título que el ser, aunque reconociendo que actúa y vive solamente en la conciencia empírica del hombre y en relación con el contenido sociológico de la misma. Y en los problemas fundamentales de la filosofía, junto al sujeto y al objeto, considerados en su relación funcional, Simmel reconoce un tercer reino de contenidos ideales independientemente de su realización en el sujeto o en el objeto, que es el reino de las ideas platónicas, y además un cuarto reino que es el de las exigencias ideales y del deber ser. No obstante, todo ello no ha impedido a Simmel orientarse hacia una forma de relativismo radical, fundado en una metafísica de la vida. Y a tal orientación ha sido conducido por la exigencia de una fundación o fundamentación de las ciencias del espíritu y en especial de la historiografía y de la sociología. Por lo que se refiere al problema de la historia, Simmel lo plantea en términos análogos a como Kant planteó el problema de la naturaleza. O sea, se trata de determinar la posibilidad de la historia, lo mismo que Kant determinó la posibilidad de la naturaleza. Pero la solución dada por Simmel es completamente distinta de la de Kant. La posibilidad de la historia no reside en condiciones a priori, en formas intelectuales independientes de la experiencia. Las categorías o principios que ordenan el material historiográfico y lo constituyen en una imagen que no es la copia de los datos de que se vale, sino que son los mismos datos empíricos, o sea, que pertenecen a la experiencia psicológica, de modo que la psicología es el a priori de la ciencia histórica. Como condiciones psicológicas, las categorías de la investigación histórica pueden cambiar y cambian ellas mismas con la historia. Y así sucede que la realidad histórica puede ser interpretada según diversas categorías y dar lugar a diversas representaciones historiográficas. En consecuencia, no son leyes de la realidad histórica en sentido propio.
El agrupamiento de los hechos bajo un determinado concepto no vale como una ley determinante que supusiera la acción de factores objetivos constantes. Desde este punto de vista, el problema del significado total de la historia no puede ni siquiera plantearse y toda solución del mismo hay que trasladarla al dominio de la fe. Análogamente, la sociología no puede tener la pretensión de esclarecer la naturaleza y el significado de la sociedad como un todo. Simplemente, tiene por objeto las formas de asociación en que se configuran las relaciones entre los individuos, y se distingue de las ciencias sociales particulares porque mientras en estas los fenómenos sociales se consideran en su contenido, en la sociología se consideran únicamente como modalidades de las relaciones entre los individuos. En un artículo de 1895, Simmel, polemizando contra la noción de verdad absoluta, llegaba a reconocer el carácter pragmático de la verdad misma. En efecto, si se niega lo absoluto de la verdad, no queda más criterio de ella que su utilidad, es decir, su referencia a la praxis. Y en tal caso, la verdad es el resultado de la selección biológica y se identifica con la finalidad misma de la especie humana. Estos conceptos orientan el curso ulterior de su actividad hacia una metafísica de la vida. Desde este punto de vista, la filosofía no es una ciencia objetiva, sino la reacción del hombre a la totalidad del ser. Así se la define en los problemas fundamentales de la filosofía. Lo que le impide reducirse a una opinión del sujeto individual es su tipología, esto es, el hecho de que no expresa al individuo, sino más bien la espiritualidad típica. Esta garantiza una posibilidad de comunicación entre los individuos que filosofan, pero no la concordancia de sus filosofías. Los análisis históricos de Simmel tienden precisamente a caracterizar algunas de estas espiritualidades típicas. Así, en Schopenhauer y Nietzsche, ve en estos dos pensadores dos tipos opuestos e inconciliables de filosofía: la negación del valor de la vida y la afirmación del valor de la vida más allá de toda privación o dolor. Pero desde este punto de vista, la vida se convierte en el único y verdadero sujeto de la historia y en la única sustancia de las cosas, una realidad metafísica. Esta noción se refiere más a Bergson que a Dilthey, quien había considerado la vida solamente en la situación del hombre en el mundo. Simmel la entiende en el sentido de la duración real de Bergson, es decir, como continuidad en que el presente incluye el pasado y no como sucesión de estados distintos o distinguibles. En este sentido, la vida es al mismo tiempo concreto, mientras el tiempo es, tomado de por sí, la forma abstracta de la vida. La vida procede limitándose en formas determinadas y sobrepasando estas formas en la continuidad de su proceso. Por esta continuidad, la vida es más vida, por ser autotrascendencia de sí misma, mientras que en las formas que crea es más que vida, por cuanto emerge por encima de un proceso temporal. Este proceso incluye constantemente la muerte, que es el destino inevitable de todas las formas de la vida. El mundo histórico, es decir, el mundo que es objeto del conocimiento histórico, es una forma de la vida en este sentido específico. Es la emergencia de una estructura ideal de la continuidad del proceso vital. Una emergencia que reivindica una cierta autonomía frente al mismo y entra en relación ideal con otras formas de la vida, aunque permaneciendo sometida al curso de la misma como todos los demás fenómenos. La conexión y al mismo tiempo la separación entre la vida por un lado y un elemento ideal, valor, deber ser, forma, mundo histórico por otro, parece haber sido el tema constante de la filosofía de Simmel.